La Virgen de Guadalupe no es solo un ícono, es un misterio vivo que desafía la ciencia, cautiva al mundo y alimenta la fe de millones. En la tilma de Juan Diego, aquel humilde indígena que fue testigo de un milagro en 1531, quedó plasmada una imagen que no solo define la espiritualidad de México, sino que también alberga enigmas que 5 siglos de investigaciones no han podido resolver. Desde su resistencia al paso del tiempo, hasta los reflejos en sus ojos y los detalles astronómicos en su manto, cada aspecto de la Virgen de Guadalupe parece contener un mensaje más allá de lo humano. El relato comienza en el Cerro del Tepeyac, en diciembre de 1531. Juan Diego, un hombre común que había adoptado la fe cristiana tras la llegada de los españoles, vivió un encuentro que cambiaría el curso de la historia. La Virgen María se le apareció y le pidió que transmitiera un mensaje: construir un templo en su honor. Cuando el obispo Juan de Zumárraga pidió una prueba, la Virgen no solo cumplió con creces, sino que dejó una imagen milagrosa cuya complejidad aún desconcierta a científicos y creyentes. La tilma de Juan Diego es, sin duda, uno de los objetos más estudiados y fascinantes de la historia religiosa. Fabricada con fibra de maguey, un material que normalmente se descompone en menos de 50 años, ha sobrevivido casi 5 siglos en perfecto estado. Este hecho desconcierta tanto a científicos como a creyentes, convirtiéndola en un símbolo de fe y enigma. Desde el momento en que Juan Diego la presentó al obispo Zumárraga en 1531, la tilma ha sido objeto de veneración y de constantes cuestionamientos. ¿Cómo es posible que una prenda tan humilde resista al tiempo y a las adversidades de manera tan extraordinaria? El misterio no se limita a su resistencia. Durante siglos, la tilma estuvo expuesta a condiciones ambientales extremas. En la Basílica Antigua, antes de ser trasladada a su ubicación actual, la tela estuvo en contacto constante con el humo de las velas, las fluctuaciones de temperatura y la humedad. Estos factores deberían haber provocado su deterioro, pero la tilma se mantuvo prácticamente intacta. Para los fieles, esto no es casualidad, sino una señal de la intervención divina. Es como si la Virgen misma protegiera su imagen para que sirviera como un recordatorio eterno de su mensaje. En el siglo XVIII, un evento desafió aún más las leyes de la lógica. Durante la limpieza del cristal que protegía la tilma, un trabajador derramó accidentalmente ácido nítrico sobre la tela. Este químico, altamente corrosivo, debería haber destruido la imagen y la estructura de la prenda. Sin embargo, el daño fue mínimo. Las fibras no se desintegraron y la imagen permaneció ilesa. Las manchas en el cristal son el único testimonio visible de lo que pudo haber sido un desastre irreversible. Pero el incidente más famoso ocurrió en 1921, cuando un atentado con dinamita intentó destruir la tilma. Un hombre, aprovechando la gran cantidad de peregrinos, ingresó a la Basílica Antigua con un arreglo floral que contenía una carga explosiva. La detonación fue devastadora. Los candelabros se derritieron, los vitrales se rompieron y el altar quedó prácticamente destruido. Sin embargo, la tilma, ubicada a escasos metros del lugar de la explosión, quedó completamente intacta. Ni siquiera el cristal que la protegía sufrió daño alguno. Para los fieles, este hecho no fue solo un milagro, sino una confirmación de que la Virgen intercede directamente en la protección de su imagen. La ciencia también ha intentado desentrañar los secretos de la tilma. Estudios realizados en la segunda mitad del siglo XX revelaron que la fibra de maguey de la tela no presenta signos de deterioro avanzado. Este descubrimiento desconcertó a los investigadores, ya que ninguna fibra natural podría permanecer en tan buen estado tras siglos de exposición a condiciones tan adversas. Además, análisis realizados con tecnología de ultrasonido y espectrografía no detectaron tratamientos químicos ni físicos que expliquen su durabilidad. Es como si el material desafiara todas las leyes conocidas de la naturaleza. Otro detalle fascinante es que la imagen no parece adherirse físicamente a las fibras de la tela. Los pigmentos que componen la imagen no penetran en la fibra, sino que parecen flotar sobre su superficie.
Este fenómeno, que no tiene paralelo en ninguna técnica artística conocida, ha desconcertado a los expertos en arte y química. Incluso el físico alemán Richard Kuhn, ganador del Premio Nobel de Química en 1938, analizó fragmentos de la tilma y concluyó que los pigmentos no correspondían a ningún material natural o sintético identificado en ese momento. La tilma es también un testimonio de resiliencia frente a las adversidades humanas. A lo largo de los años, ha sobrevivido a guerras, persecuciones religiosas y múltiples intentos de desacreditar su autenticidad. Sin embargo, sigue siendo un símbolo de unidad y fe para millones de personas. Cada día, miles de peregrinos pasan frente a ella, algunos con lágrimas en los ojos, otros con oraciones en los labios, buscando un milagro o simplemente agradeciendo los que han recibido. Hoy, la tilma está protegida detrás de un cristal blindado en un ambiente controlado que regula la temperatura y la humedad. Este nivel de cuidado es relativamente reciente, ya que durante siglos estuvo expuesta sin ninguna protección especial. A pesar de esto, la tela sigue siendo tan vibrante como el día en que Juan Diego la presentó al obispo. Sus colores, especialmente el azul del manto y el rosa de la túnica, conservan una luminosidad que parece desafiar el paso del tiempo. Para los devotos, la tilma es mucho más que un objeto físico. Es un puente entre lo divino y lo humano, un recordatorio tangible de la presencia de la Virgen en la vida de sus fieles. Pero también es un desafío para la ciencia, un misterio que ha resistido siglos de escrutinio sin ofrecer respuestas claras. La tilma no solo ha sobrevivido al tiempo, ha trascendido las barreras del entendimiento, invitando a cada generación a reflexionar sobre el poder de la fe y la naturaleza de los milagros. En el corazón de la Basílica de Guadalupe, la tilma permanece como un faro de esperanza y un enigma que parece decirnos que, en lo que respecta a lo divino, las leyes humanas simplemente no aplican. El misterio de la tilma de Juan Diego es un enigma que desconcierta tanto a la ciencia como a la fe. En el centro de la Basílica de Guadalupe, suspendida en un marco protegido por vidrio blindado, esta sencilla prenda de fibra de maguey continúa desafiando la lógica después de casi 500 años. No debería existir todavía. La fibra con la que está hecha, común en prendas rudimentarias de la época, suele descomponerse en menos de 50 años bajo condiciones normales. Pero esta tilma ha resistido siglos de luz, humedad, contaminación, manipulación humana y hasta eventos extremos que la hubieran destruido en cualquier otro caso. En 1921, durante un periodo de gran tensión política en México, un hombre disfrazado de peregrino dejó un arreglo floral cargado de dinamita en el altar de la Basílica Antigua. La explosión fue devastadora. Partes del altar fueron destruidas, los candelabros de bronce se doblaron por el impacto y los vitrales se hicieron añicos. Pero la tilma, ubicada a menos de 2 metros del epicentro del estallido, permaneció intacta, sin un solo rasguño. Ni siquiera el vidrio que la protegía, mucho menos resistente que el actual, se rompió. Este hecho dejó perplejos a los expertos que investigaron el atentado y alimentó la fe de millones de personas que lo interpretaron como un milagro. Ella misma protege su imagen, dicen los devotos que visitan la basílica, recordando este evento como una prueba irrefutable de la intervención divina. A lo largo de los siglos, la tilma ha enfrentado innumerables desafíos similares. En el siglo XVIII, un trabajador accidentalmente derramó ácido nítrico mientras limpiaba el marco que sostenía la imagen. El líquido corrosivo, que debería haber arruinado la fibra natural y los colores de la tilma, apenas dejó una pequeña mancha en una esquina de la tela, mientras que el resto de la imagen permaneció inalterada. Los fieles consideran que no es la tela la que ha sobrevivido, sino un mensaje divino destinado a trascender el tiempo y las adversidades. Sin embargo, no es solo la resistencia física de la tilma lo que intriga a la ciencia. El verdadero misterio radica en la imagen misma. No hay pinceladas visibles. Ningún pigmento penetra las fibras de la tela, como ocurre con cualquier pintura convencional. En cambio, la imagen parece estar suspendida,
flotando sobre la superficie de la tilma. Estudios realizados con tecnología de rayos ultravioleta han demostrado que no existen capas de pintura que expliquen los colores y los detalles. La imagen simplemente está allí, como si hubiera sido proyectada o impresa de una manera que trasciende cualquier técnica artística conocida, incluso con los avances tecnológicos actuales. En 1979, un equipo de científicos analizó los colores de la tilma utilizando espectrografía y otros métodos avanzados. Descubrieron que algunos de los colores, como el azul del manto de la Virgen, no correspondían a ningún pigmento natural o sintético conocido. Es como si estos colores no tuvieran un origen físico. Simplemente existen, reflejando una luz y una luminosidad que no se han desvanecido con el tiempo. Este hallazgo fue tan desconcertante que llevó a los investigadores a considerar la posibilidad de un fenómeno fuera del alcance de la ciencia. El misterio se profundiza aún más en los ojos de la Virgen. Bajo microscopio, los ojos de la imagen revelan reflejos que replican los patrones naturales de proyección que ocurren en los ojos humanos reales. En estos reflejos, se pueden distinguir figuras humanas que, según los expertos, corresponden a las personas presentes en el momento en que Juan Diego desplegó la tilma frente al obispo Zumárraga. Uno de los estudios más completos fue realizado por el ingeniero peruano José Aste Tonsman, quien utilizó tecnología de procesamiento digital para analizar los ojos. Identificó hasta 13 figuras, incluidas la de un indígena, el obispo, un intérprete y varias personas más. Los detalles son tan precisos que incluso se puede observar cómo los reflejos en ambos ojos siguen las leyes de óptica humana, un nivel de fidelidad anatómica que parece imposible de lograr sin un conocimiento avanzado. Pero la imagen no solo refleja personas, también contiene mensajes simbólicos profundamente enraizados en las culturas indígenas y cristianas. El manto azul turquesa de la Virgen, un color reservado para la realeza en las culturas prehispánicas, contrasta con la túnica rosa, que representa la fertilidad y la conexión con la tierra. Una flor de 4 pétalos, símbolo del centro del universo para los mexicas, adorna su vientre, sugiriendo maternidad divina. Cada detalle parece haber sido diseñado para comunicar un mensaje que trasciende idiomas y culturas. La unión entre lo celestial y lo humano, entre lo indígena y lo europeo. La disposición de las estrellas en el manto de la Virgen agrega otra capa de misterio. Astrónomos modernos han determinado que las constelaciones visibles en el manto corresponden al cielo tal como se habría visto sobre el Valle de México el 12 de diciembre de 1531. Este nivel de precisión astronómica, integrado en un símbolo religioso, es asombroso y difícil de explicar. Es como si el manto mismo fuera un mapa celestial, uniendo lo divino con lo terrenal de una manera que parece imposible para la época. Para muchos, estos misterios son una prueba palpable de la intervención divina. Para otros, son un desafío que la ciencia aún no ha logrado desentrañar por completo. Pero independientemente de las interpretaciones, la tilma sigue siendo un símbolo de fe, esperanza y un puente entre mundos. Su existencia desafía la comprensión humana, y su mensaje sigue resonando en el corazón de millones de personas que, al verla, encuentran consuelo, milagros y una conexión única con lo sagrado. En el centro de la basílica, la tilma continúa inspirando preguntas y respuestas. No es solo un objeto de veneración, es una obra que parece trascender lo físico, un recordatorio de que, en ocasiones, lo inexplicable puede ser el lenguaje más poderoso para transmitir fe y esperanza a través del tiempo. Los ojos de la Virgen de Guadalupe son un misterio que parece guardar secretos del pasado, un enigma tan desconcertante que ha desconcertado a científicos y devotos por igual. Más allá de la delicadeza y el detalle de la pintura, estos ojos albergan un fenómeno extraordinario. Reflejan imágenes que parecen capturar un momento en el tiempo, como si fueran ventanas al instante exacto en que Juan Diego desplegó su tilma ante el obispo Zumárraga. Este descubrimiento, realizado siglos después de la aparición, añade otra capa de complejidad a una imagen que ya desafía las leyes de la naturaleza y el arte.
El misterio de los ojos comenzó a revelarse en la década de 1950, cuando un fotógrafo que examinaba la tilma con una lente de aumento notó lo que parecía ser una figura diminuta en el ojo derecho de la Virgen. Intrigado, amplió la imagen y observó lo que parecía ser el contorno de un rostro humano. Este hallazgo inicial fue el comienzo de una serie de investigaciones más detalladas que eventualmente desvelarían lo que parecía ser un reflejo óptico anatómicamente perfecto. Uno de los estudios más profundos sobre este tema fue realizado por el ingeniero peruano José Aste Tonsman, un experto en procesamiento digital de imágenes. Utilizando tecnología avanzada, Aste Tonsman analizó los ojos de la Virgen con un aumento considerable y descubrió que no solo había una figura, sino varias. Identificó hasta 13 figuras humanas reflejadas en ambos ojos, dispuestas exactamente como estarían en un ojo humano real, cuando refleja una escena. Este detalle, conocido como el efecto Purkinje-Sanson, es un fenómeno óptico natural que ocurre en los ojos de los seres vivos, pero resulta inexplicable en una imagen pintada. Según los estudios, las figuras reflejadas incluyen al obispo Zumárraga, su intérprete, Juan Diego, y otras personas que habrían estado presentes en el momento en que la tilma fue desplegada por primera vez. Las proporciones y la perspectiva de estas figuras son consistentes con las leyes de la óptica, algo que sería extremadamente difícil de reproducir incluso con las técnicas artísticas más avanzadas de hoy en día, y mucho menos con los conocimientos disponibles en el siglo XVI. Además, la resolución de las imágenes reflejadas en los ojos de la Virgen es tan precisa que se pueden observar detalles específicos, como las expresiones faciales y la posición corporal de las figuras. Una de las figuras parece estar inclinada hacia adelante, como si estuviera observando atentamente, mientras que otra parece estar de pie, ligeramente detrás. Este nivel de detalle plantea preguntas intrigantes sobre cómo se creó la imagen y qué significa realmente. Los reflejos no son el único misterio óptico en los ojos de la Virgen. Los estudios también han demostrado que los ojos reaccionan a los cambios de luz de una manera que se asemeja al comportamiento de los ojos humanos reales. Bajo ciertas condiciones de iluminación, las pupilas parecen contraerse y dilatarse, un fenómeno que no se puede explicar fácilmente en el contexto de una imagen pintada o tejida. Este descubrimiento ha llevado a algunos investigadores a sugerir que los ojos de la Virgen podrían contener propiedades aún no comprendidas por la ciencia. Para los creyentes, estos reflejos son una prueba de que la imagen de la Virgen no fue creada por manos humanas, sino por un poder divino que dejó un testimonio vivo del momento más trascendental de la historia guadalupana. Cada reflejo, cada detalle en los ojos, es visto como un mensaje destinado a recordarnos que la Virgen de Guadalupe no es solo una representación artística, sino un puente entre lo celestial y lo terrenal. Sin embargo, para los escépticos y científicos, el fenómeno sigue siendo un desafío fascinante. Algunos han intentado explicar los reflejos como coincidencias o ilusiones ópticas, pero la precisión de los detalles y la consistencia con las leyes de la óptica humana hacen que estas teorías sean difíciles de sostener. En última instancia, los ojos de la Virgen permanecen como uno de los misterios más profundos y desconcertantes de la tilma, un enigma que invita tanto a la fe como a la investigación. En el corazón de la Basílica de Guadalupe, los ojos de la Virgen continúan cautivando a todos los que se acercan a contemplarlos. Para algunos, son una prueba de lo divino. Para otros, un misterio científico que aún espera ser resuelto. Pero para todos, son un recordatorio de que, a veces, las respuestas más profundas no están en lo que vemos, sino en lo que sentimos al mirar. Los milagros atribuidos a la Virgen de Guadalupe no son solo relatos de fe, son historias que han marcado vidas, transformado destinos y mantenido viva una devoción que trasciende siglos. Desde el día en que su imagen apareció milagrosamente en la tilma de Juan Diego,
Los fieles han creído en su capacidad para intervenir en los momentos más oscuros, ofreciendo consuelo, sanación y esperanza a quienes claman por su ayuda. Estos milagros, documentados y transmitidos a través de generaciones, son el corazón palpitante de su devoción. Uno de los primeros milagros atribuidos a la Virgen ocurrió poco después de la aparición en 1531. Durante una procesión religiosa que conmemoraba la revelación de la tilma, un actor indígena participaba en una obra teatral que representaba una batalla. En un desafortunado accidente, fue herido de muerte por una flecha disparada por error. La confusión y el pánico se apoderaron de la multitud mientras el joven era llevado de urgencia al altar donde estaba la tilma. Allí, entre oraciones fervorosas, la hemorragia cesó milagrosamente, y el hombre se levantó sano y salvo. Este evento, considerado el primer milagro registrado de la Virgen, consolidó su reputación como una intercesora divina y reforzó la fe de un pueblo que ya veía en ella una señal de esperanza. A lo largo de los siglos, los milagros asociados a la Virgen de Guadalupe han adoptado muchas formas: curaciones inexplicables, salvaciones en accidentes mortales y protección en tiempos de guerra son algunos de los relatos más comunes. Durante la Guerra de Independencia de México, los insurgentes llevaban consigo estandartes con la imagen de la Virgen. Se decía que su presencia aseguraba victorias y protegía a los soldados de los peligros del campo de batalla. En una ocasión, un grupo de combatientes quedó atrapado en una emboscada, sin posibilidad de escapar. Según los relatos, un soldado comenzó a rezar a la Virgen, y de repente una espesa niebla cubrió el área, permitiéndoles escapar sin ser vistos. En tiempos modernos, los milagros continúan siendo una parte esencial de la fe guadalupana. Uno de los casos más impactantes ocurrió en 2007, cuando una madre llevó a su hijo, diagnosticado con leucemia terminal, al santuario de la Virgen en el Cerro del Tepeyac. Los médicos le habían dado solo semanas de vida, pero después de rezar fervorosamente frente a la tilma, el niño comenzó a mostrar signos de recuperación. En su siguiente visita al hospital, los doctores confirmaron que la leucemia había desaparecido por completo. «Fue un milagro», dijo la madre entre lágrimas. «Los médicos no podían explicarlo, pero yo sabía que había sido ella». Otro caso conmovedor es el de un hombre que sobrevivió a un accidente automovilístico devastador en una carretera mexicana. Su coche quedó completamente destrozado después de volcar varias veces, pero él salió ileso. Cuando los rescatistas llegaron al lugar, encontraron una medalla de la Virgen de Guadalupe en el asiento del conductor, donde el hombre había estado momentos antes del accidente. Él atribuye su supervivencia a la protección de la Virgen, y desde entonces realiza una peregrinación anual al santuario para agradecerle. En muchas comunidades indígenas de México, la Virgen de Guadalupe no es solo una figura religiosa, es un símbolo protector que se invoca en tiempos de necesidad. Durante los terremotos que han sacudido el país, los relatos de personas que aseguran haber sentido la presencia de la Virgen en los momentos de mayor peligro son comunes. Algunos cuentan que una figura luminosa apareció en medio de los escombros, guiando a los rescatistas hacia los sobrevivientes. Para estos devotos, no hay duda de que la Virgen está siempre presente en los momentos más difíciles. Uno de los aspectos más fascinantes de los milagros atribuidos a la Virgen es la universalidad de su alcance. Aunque su culto está profundamente enraizado en la cultura mexicana, los milagros no conocen fronteras. En Estados Unidos, comunidades de inmigrantes mexicanos han reportado innumerables historias de protección y consuelo atribuidas a la Virgen. En un caso famoso, una familia que enfrentaba la deportación recibió una inesperada suspensión del caso después de rezar ante un altar de la Virgen. Para ellos, no fue solo un giro de suerte, sino una intervención divina. Los milagros también se extienden a pequeñas manifestaciones cotidianas que, para los creyentes, son recordatorios del amor y la cercanía de la Virgen. Una mujer de Puebla cuenta cómo, en un día particularmente difícil,
encontró una rosa fresca en su puerta, algo inusual para la época del año. Para ella, esa rosa era una señal de la Virgen, una muestra de que no estaba sola. Para muchos, los milagros de la Virgen de Guadalupe no son eventos aislados, sino parte de una relación continua con una Madre Celestial que escucha y responde a las oraciones de su pueblo. La fe en estos milagros es el hilo conductor que une a millones de personas, desde aquellos que hacen largas peregrinaciones al Tepeyac hasta quienes rezan en la intimidad de sus hogares. En el corazón de la Basílica de Guadalupe, frente a la tilma que guarda la imagen milagrosa, los testimonios de milagros continúan acumulándose. Cada vela encendida, cada lágrima derramada y cada oración susurrada son prueba de que, para quienes creen, la Virgen sigue siendo una fuente inagotable de consuelo y esperanza. Sus milagros, grandes y pequeños, no solo son una prueba de su amor, sino también un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz.